invención. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad hasta el... Bien, vamos a leer las Sagradas Escrituras, amados hermanos. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra que probablemente usted la ha escuchado ya muchas veces, una palabra que siempre se repite, ¿verdad? Cuando hablamos de el comportamiento de la vida del varón, de la mujer. Y quiero leerles una vez más en 2 de Samuel capítulo 11. Es una porción muy conocida del rey David. Y se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que usted me pueda escuchar de diferente forma un poquito. Dice de la siguiente manera: en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab. Joab era el capitán del ejército de David, ¿sí? David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Raba. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer, y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran, y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David: estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab: mándame Urías elitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Urías era un soldado del ejército, ¿no? Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías: ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Urías apenas éste dejó el palacio. Ya le estaba tratando de sobornar, ¿no? Dice: pero Urías no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Urías no había ido a su casa, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa después de haber estado fuera por tanto tiempo? Urías le contestó: el arca y el ejército de Israel y el de Judá están viviendo en carpas de campaña, y Joab y los hombres de mi señor están acampando a cielo abierto. ¿Cómo podría yo ir a casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juro que jamás haría semejante cosa. Fíjese cómo estaba comprometido este hombre con la misión que se le había encomendado. Está bien, dijo David, quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana puedes regresar al ejército. Así que Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a cenar y lo emborrachó, pero aún así no logró que Urías se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Urías para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab: pon a Urías en las líneas del frente, porque donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad.
donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados israelitas. Poderoso Señor. Luego Joab envió a David un informe de la batalla. Le dijo a su mensajero: informa al rey todas las novedades de la batalla. Pero tal vez se enoje y pregunte por qué las tropas se acercaron tanto a la ciudad. ¿Acaso no sabían que dispararían desde la muralla? ¿No fue Abimelech, hijo de Gedeón, muerto en Tebes por una mujer que le tiró una piedra de molino desde la muralla? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Entonces dile: murió también Urías el hitita. Será como un trofeo para él. Por lo tanto, el mensajero fue a Jerusalén y le dio un informe completo a David. El enemigo salió contra nosotros a campo abierto, le dijo, y cuando los perseguíamos hasta las puertas de la ciudad, los arqueros que estaban en la muralla nos dispararon flechas. Mataron a algunos hombres del rey, entre ellos a Urías el hitita. Bien, dile a Joab que no se desanime, dijo David. La espada devora a este hoy y aquel mañana. La próxima vez esfuércese más y conquistarán la ciudad. Cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Amén. Ahí está la palabra hermosa de nuestro Dios, una palabra especial, ¿sí?, que nos recuerda cada día que el hombre es, en el corazón del hombre hay muchas cosas que a veces son difíciles de poder discernir. Por eso dice la palabra de nuestro Dios, el profeta Jeremías dice, en el capítulo 17, verso 9, dice, ¿quién podrá entender la mente del hombre? ¿Quién podrá discernir los pensamientos? Y la respuesta es: yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo los corazones, para dar a cada uno según su obra. Amén. Vámonos con esta bonita alabanza y después continuamos con esta enseñanza, compartiéndoles la palabra, el mensaje del Señor. Pues bien, hermanos y amigos, hablábamos de este evento difícil que pasó el rey David. Amados hermanos, en esta enseñanza vemos algunos detalles, analizando lo que dice la palabra del Señor. En primer lugar dice, cuando los reyes salen a la guerra. ¿Y qué pasó? Este rey no salió a la guerra, sí, sino que dejó este trabajo, delegó esta responsabilidad al capitán del ejército. Y él se quedó en Jerusalén. Es probable que se quedó descansando, ¿no? Dice que estaba acostado en su cama, dice la Biblia. Entonces vemos que el no mantenerse ocupado en lo que el Señor nos ha encomendado, en esa batalla constante, el no mantenerse ocupado y dejarse llevar por la corriente, yo lo he dicho siempre, nadar de muertito nos puede hacer mucho daño, ¿sí? Y entonces él estaba en su mundo, acostado, descansando, tranquilo, y no sé qué pensamientos venían a su cabeza, ¿no? El ocio es malo, amados hermanos.
Siempre busca usted en qué estar ocupado. Tenemos que estar ocupados en algo. Y dice la Biblia que llegado una tarde, después del descanso de mediodía, se levantó y se subió a la azotea de su casa. ¿Mm? Y empezó a caminar, a ver. Yo pienso que a disfrutar de todo lo que había construido, ¿no? El rey David fue una persona, eh, amados hermanos, que Dios la saca de detrás del rebaño de las ovejas, aún siendo joven, aún siendo adolescente, probablemente lo saca el Señor detrás del rebaño de las ovejas y lo coloca ahí en el trono para gobernar al pueblo de Israel. Entonces él traía un pasado de donde el Señor lo levantó. Por eso él escribe en el libro de los Salmos y él dice, es que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, dice él en el libro de los Salmos, dice David. Entonces yo creo que en su corazón de este varón, él guardaba muchas cosas, muchos recuerdos de dónde el Señor lo levantó, de dónde el Señor lo sacó, hacia dónde el Señor lo llevaba. Y yo no sé si se subió allá a la azotea, al terrado de su palacio, para meditar un rato, para pensar, para poder digerir un poco lo que Dios había hecho con él en su vida. El hecho es de que él estaba ahí y ahora Dios le concedía ser el rey, el hombre que tomara las decisiones sobre el pueblo. Si usted sabe, ha leído la palabra, nos encontramos que David gobernó 40 años sobre Israel. 40 años. Entonces, era bastante tiempo que Dios le concedió a este varón. Pero en medio de todo ello, él está viendo, él está pensando, y de repente dice la escritura, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. En esta nueva traducción viviente nos dice así solamente. Sí. Estaba bañándose. En la versión 60 dice, estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Yo no sé si estaba bañando en el río, no sé si estaba bañando en algún pocero, porque suele suceder. Ejemplo, aquí muy cerca, en un pequeño ranchito ahí de la familia de mi esposa, pues hay un pocero muy pequeño en la parte del arroyo. Y hay que ir al pocerito, ¿no? Ahí abajo, para no acarrear el agua algunos metros hacia la casa, ¿no? Y suele suceder que hacen ahí algún lugar para bañarse, ¿no? Entonces, este rey estaba viendo, dice la escritura, de pronto ve a esta mujer de belleza singular, fíjese. El día de ayer, en el tema de ayer, usted podrá encontrar una pequeña explicación acerca de la tentación de Génesis 3. Pero aquí volvemos a ver, amados hermanos, que el pecado, la atracción del pecado, entra por los ojos. Por los ojos. Porque aquí tenemos la descripción vio. Vio. Si esto lo comparamos con Isaías 45:22, Jesucristo dice, mirad a mí. Cuidado a quien miras. Cuidado a quien miras. Dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. O sea, miras a Cristo,
vas a permanecer firme. Estás levantando tu mirada y puesta en Jesucristo, vas a permanecer firme. No, quitas tu mirada de Cristo y ves el pecado, ves la tentación. Ten mucho cuidado, porque es algo fuerte. Se pone en riesgo la salvación de nuestra alma, es lo que está en riesgo. Y nos dice la palabra que él ve a esta mujer y fíjese, él empieza a trabajar, ¿no? Porque la escritura, amados hermanos, la escritura nos dice en el libro de Santiago que Dios no tienta a nadie. No, Dios no tienta a nadie, sino uno mismo por su propia concupiscencia. Concupiscencia son los pensamientos pervertidos. Concupiscencia son los pensamientos de lujuria que hay en la mente del hombre o de la mujer, del ser humano. Dios no tienta a nadie sino uno mismo con su concupiscencia, dice, es atraído y seducido. Así lo dice la palabra del Señor. El ser humano es atraído por su concupiscencia, es seducido. Entonces esto pasó con David. Él no ve y pasa su mirada, normal. Normal, como ver una flor, como ver un árbol, normal. No, él puso una especial atención, vio que era hermosa. Su concupiscencia estaba trabajando sus pensamientos. Sí, esa es la mayor batalla que nosotros los seres humanos libramos. Lo vuelve a decir Santiago. Porque no son vuestros miembros los que combaten en nuestro cuerpo, dice, los que causan problemas, causan guerras. Eso está dentro de nosotros. Es como la manzana. Es como la manzana. Si usted busca por dónde entró el gusano en la manzana, no va a encontrar. Hasta que salga, entonces encuentra usted por dónde salió. Igual, el ser humano lleva por dentro la concupiscencia, el pecado, la maldad. Bien, entonces vemos a este David que clava su mirada en esa mujer, pero no pasó desapercibido aquel hecho y dijo, bueno, desapercibido, ya vio, ya. No, dice el verso 3, envió a averiguar quién era. Aquí está lo difícil, envió a averiguar lo que hizo la serpiente en el huerto del Edén. Siguió a Eva, la siguió. Lo que hace el pecado en la actualidad. Dice Proverbios que la mujer, dice, caza la preciosa alma del varón, que sigue los pasos, ve quién es, ¿sí? O viceversa, o el varón a la mujer, ¿sí? Y entonces dice que mandó a averiguar quién era. Él era el rey, ¿sí? Él era el rey, no se pierda usted de vista, él era el rey, el que gobernaba. Él puso a alguien que fuera a averiguar y encontraron que era Bersabé, que su papá era Eliam, que su esposo era Urías el Etito. O sea, bien investigado el asunto. Bien investigado. Mandó a averiguar. Entonces David envió un mensajero, dice, para que la trajera. Yo no sé con qué engaño la pudo mandar a llamar. Acordémonos que era el rey. Quizás con algún pretexto de arreglar algún asunto, pues la mandó a traer. Y el hecho es de que él la trae y teniéndola ya en su palacio, dice la escritura, él se acostó con ella. Aquí dice la palabra en Santiago, sino que por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Luego, aquella seducción hace que se consuma el pecado. ¿Sí?
aquella seducción hace que se consuma el pecado. Y entonces el pecado da a luz la muerte. ¿Sí? Da a luz la muerte. Entonces, fíjese, por eso es en un tema de los que están quedando en esta página, usted va a encontrar que no es bueno que los seres humanos frecuentemos al pecado. No es bueno. Spurgeon lo decía: si tú no quieres comer del fruto prohibido, no te acerques a él. ¿Sí? Pero vemos desafortunadamente que David cometió este error. ¿Sí? Cometió este error. Se acostó con ella, cometió el pecado, cometió adulterio. ¿Sí? Y vemos, dice, y Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. O sea, no podía tener un embarazo de su esposo si ella seguía con su periodo menstrual normal. Entonces ella no podía estar embarazada. Recién había terminado, dice, los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual. Y tiempo después, ella descubre que está embarazada. ¿De quién estaría embarazada? Del varón que estuvo con ella antes de su periodo, de su periodo menstrual, o del que estuvo después de haber pasado su periodo menstrual. Usted como mujer sabe que es el que está después. ¿Sí? Entonces, esto le metió en apuros. Esto le afligió a David. Yo creo que lo menos que él esperaba era un mensaje de estos, ¿sí? Que le dijera que estaba embarazada esta mujer, ¿sí? Quizás él quería tener solamente una aventura, como muchos en la actualidad. Solo quieren una aventura. Pero cuando viene el resultado, las consecuencias de esa aventura, ya no saben para dónde jalar. Y peor en este caso, ¿no? Ella tenía a su esposo. Entonces, hermanos, vemos que todo este tipo de decisiones trae consecuencias. Por eso, a causa de la fornicación, dice Corintios 7, cada varón tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio esposo. Amén. Ahí vamos a parar. ¿Sí? Ahí vamos a parar en el verso 5. Y mañana, primero Dios, continuaremos con la enseñanza, que está muy bonita. Vamos a ver que esta decisión trae consecuencias graves, en las cuales hay personas que se ven involucradas y que sin saber nada del asunto, a veces son empujados a las consecuencias de estos pecados. De veras, a veces pensamos, o el ser humano piensa, cuántas veces lo he escuchado yo de muchas personas decir: es que es mi cuerpo, es mi vida, y ya, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Es lo que muchos pensamos. Pero vemos que hay consecuencias. Por eso, amigo, amiga, tú que me escuchas, hermano, hermana, toma la palabra. Toma la palabra. Esto sucedió con el rey David, pero es la palabra que se aplica para nosotros también. Se aplica para nosotros. Lo más bonito es lo que dice Hebreos 13:4, perdón. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancillas. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.